Ya. Listo, buenas noches. Iniciamos con el debate que nos corresponde como Grupo 5 en cuanto a políticas de formación de docentes y el Sistema Colombiano de Formación de Educadores. Cada una nos podemos presentar para iniciar el debate. Buenas noches, mi nombre es Tatiana Morales. Buenas noches, mi nombre es Kimberly Moreno. Buenas noches, mi nombre es Carolina Romero. Listo, mi nombre es Caterine Jiménez y damos inicio como a este debate en cuanto a lo que es política de formación en docentes. ¿Listo? En cuanto a un texto que encontramos, podemos ver que como tal estas políticas de educación tienen una importancia de un sistema articulado. Y el texto que creo que analizamos nos dice que tenemos distintos niveles y núcleos de formación. Digamos que en cuanto a docencia, no todos los núcleos son iguales, ya que nuestro nivel de docentes se difiere por materias, digamos, por materias por especializaciones, digamos la licenciatura en pedagogía infantil, la licenciatura en educación física, la licenciatura en biología, química, cada una tiene una rama diferente y tiene un núcleo diferente. Entonces, nos habla de la importancia de cada núcleo y de las necesidades que tiene cada uno de estos. De acuerdo a eso, a que también manejamos diferentes centros de educación. No todas las universidades dictan lo que es una licenciatura, ya que para esto pues necesitan ser avaladas por el sistema de educación. Y para esto encontramos universidades, digamos que desde la parte pública, podemos hablar de la pedagógica, podemos hablar de la distrital, y pues ya de ámbito privado encontramos como instituciones como la Uniminuto. No sé si ustedes, chicas, conozcan algo otras instituciones privadas a las que podamos referirnos en el debate. ¿O ustedes qué opinan en cuanto a si es importante manejar estos núcleos? O que, digamos que las instituciones tengan niveles y núcleos diferentes de acuerdo a cada materia, de acuerdo a cada rama. Bueno, relacionados al sistema educativo, según el decreto que encontramos, dice que los profesores primero deben prepararse sobre su nivel académico, ¿sí? Segundo, deben seguirse formando de alguna u otra forma, sea personalmente, o sea que las mismas instituciones educativas hagan que ellos busquen especializarse en su área, ¿sí? Sobre todo a nivel de profesor o docente público, ellos se rigen bajo la ley, ¿no? Se supone que para poderse presentar como rol docente hay una estructura, ¿sí? Como en cualquier otra profesión, deben cumplir unos prerequisitos, digámoslo de esa manera. Y pienso que las universidades, sean públicas o privadas que se relacionen con respecto a la docencia, deberían cumplir el mínimo de requisitos que pediría el nivel docente educativo, ¿sí? Si miramos la pedagógica, pues obviamente al ser una universidad más enlazada hacia la parte pedagógica, ellos siempre, su enfoque va a ser más hacia lo pedagógico. Mientras que si miramos de pronto en nuestra propia experiencia, sí, nosotros vamos enlazados hacia lo pedagógico, pero vamos más hacia lo didáctico. ¿Sí? Entonces, si ven como cada universidad va teniendo como su propio, digámoslo así, entre comillas, su propia marca que distingue una universidad a la otra. Sí, claro, pero pues digámoslo así que en cuanto a lo que dices, en cuanto a que nosotros como docentes tengamos que llevar como un currículo, digámoslo así, se ve evidenciado en las universidades públicas que antes de usted ingresar hace una prueba de conocimiento previo
tanto de la universidad como de la carrera o licenciatura que vaya a ejercer. Además de esto, no solamente hacen una prueba escrita, que puede ser virtual, sino también le hacen una entrevista. Entonces aquí podemos ver el cambio en cuanto a la educación. En una universidad pública usted no entra de una, sino usted tiene que entregar un régimen que es el IFES, que tenga un buen promedio, que el examen usted lo pase y tras del hecho que tenga una entrevista y dentro de sus posibilidades, pues en esa entrevista lo evalúan a usted. Yo lo digo porque pues yo lo presenté y de 300 personas pasaban 80. Y esto se refiere a personas que están encaminadas a ser docentes. Por motivos circunstanciales no pude seguir. Y pues, pero en una universidad privada a usted no le hacen una rigurosidad, un examen, no. A usted lo evalúan es por economía. Entonces, digamos, lo que Kate, es ahí nos falta, digamos, dale, dale. perdón, sigue, si no se te da la paloma. Digámoslo así que en cuanto a educación nos falta regirnos todos por un mismo, como por un mismo modelo, en cuanto a si van a regir a una persona por IFEX, por un examen y por una entrevista, para mirar sus capacidades en cuanto a esa carrera, pues deberían hacerlo en todas las instituciones, no deberían ser solamente las privadas o solamente las públicas, sino debería ser un solo régimen. Y aquí vamos a que en cuanto a lo privado, pues desde que económicamente usted pueda pagar, no importa si usted tiene no el conocimiento, porque el conocimiento lo va a adquirir, sino como la disposición o no sé cómo decirle a la chispa, digámoslo así, de ser docente. No todas las personas tenemos y yo estudié con personas, la licenciatura en pedagogía infantil, con personas que no son licenciadas en este momento. Terminaron su carrera, ¿sí? Pero no la ejercieron porque se dieron cuenta de que no era lo de ellos. Entonces, mirando también desde el punto de vista, una universidad pública que hizo docentes, pero que no van a ejercer como docentes. Entonces, Es que ahí es donde, digamos, entra lo que tú decías, Kate, de que, un ejemplo, no sé, nosotros nos pagamos el estudio y obviamente cuando uno paga el estudio, pues uno se esfuerza mucho más. Pero muchas personas, afortunadamente o desafortunadamente, sus padres les pagan el estudio y es ahí donde no me importa, no estudio, no hago trabajos, no entrego porque no es mi plata y no me importa. Porque lo que dice Kate, no tienen la chispa o no tienen de pronto el amor que sentimos nosotros a lo que estamos estudiando. Porque no solamente estamos hablando del deporte, estamos hablando de una licenciatura. Entonces, es lo que dices tú, Kate, es muy cierto. O sea, digamos, cuando es una universidad pública, tiende a ser un poco más guerreado, tiende a ser algo más a gusto lo que uno quiere estudiar. Obviamente que si nos vamos a lo privado, lo que tú dices, el tema económico es muy relevante, pero si nos ponemos a visualizar, hay compañeros de nosotros que uno los mira y uno dice, este pelado o esta pelada, no, o sea, yo no los veo siendo docentes. Entonces es como un tema de controversia de la economía, del gusto, de la docencia, de no serlo. Entonces ya hay como que empiezan a variar las cosas un montón. Bueno, yo ahí intervengo un poco recurriendo al texto que leímos. Eh, Ellos lo denominan como sujeto del subsistema, ¿sí? Ese sería el sujeto en formación en servicio. En el decreto, en la ley 1278 del 2002, ellos, ¿cómo lo definirían? El ejercicio de la docencia tiene como fundamento la comprensión de la educación como un bien público, como actividad centrada en los estudiantes y el servicio a la nación y a la sociedad. La profesión docente implica una práctica que requiere idoneidad académica y moral. Ahí tomamos lo que dicen ustedes. Muchas veces estudiamos por estudiar, pero no somos conscientes de lo que viene detrás de ello, y más en la profesión de la educación. Nosotros formamos niños para ser adultos que van a seguir formando una nación. O sea, no simplemente son formadores de hogares y familias, sino son personas que van a llegar a aportar a la sociedad y a la nación. Y desafortunadamente, yo pienso que la vocación se debería empezar a trabajar desde el sistema, desde el mismo sistema educativo.
forjar la vocación de los niños hacia lo que quieren ser, ¿sí? Hacia su real profesión, que encuentren su camino real y no pasaría lo que pasa que hablábamos ahorita. Hay muchos profesionales en nuestra rama y en nuestra parte como docente que realmente no tienen el alma para ejercer la profesión y no tienen la responsabilidad para poderla ejercer como debería ser. Y miren que la misma ley lo está diciendo, o sea, no es que no lo estemos inventando o esté saliendo, la misma ley dice, es su obligación como docente darle a la sociedad. Y en eso pienso que también se está como empezando a fallar dentro de la partida de formación como docente. Sí, muy cierto. Bueno, también hablaba de una estructura y una organización que viene desde el Ministerio de Educación. Y este tiene un subtema de formación avanzada, un subtema de formación de servicio y un subtema de formación inicial. Sobre este subtema habla de ejes transversales como lo es la pedagogía, la investigación y la evaluación. Perdónenme que mi querido amigo Gatuno se metió. Y yo veía esos tres ejes, 4 ejes. Yo hablo de transversales, me imagino que desde la parte virtual o presencial, pero yo hablo de que estos son como estrategias, lo veo como estrategias de desarrollo, ya que destacan una elaboración en cuanto a que se puede realizar de manera presencial, virtual, y de que dependiendo de lo que quiere lograr la persona que se está forjando, puede llegar a una parte, lo que decía Caro, pedagógica, que hay universidades más idas a la pedagogía, como al conocimiento, como a indagar, que también lo podemos ver como una parte en cuanto a investigación. Lo que hacemos en algunas materias es, pues, llénese de conocimiento, investigue qué tanto pues sirve o no sirve su postura o lo que usted está, el conocimiento que está adquiriendo, digámoslo así. Y la evaluación, cómo nos evaluamos nosotros o cómo evaluamos a esos docentes. Pienso yo que es una estrategia que en el desarrollo del ser docente debemos tenerla tanto con nosotros mismos, con nuestro conocimiento, como con los demás. Kate, ya que tú tocas el tema de eso, acá hay otro decreto que es el 709/1996, donde dice que por el cual se establece el reglamento general para el desarrollo de programas de formación de educadores y se crean condiciones para su mejoramiento profesional. Lo que tú decías, obviamente este decreto va en base a que acorde a como yo también haga las cosas, pues ahí yo misma voy a mejorar y va a mejorar como tal la licenciatura, porque depende de mí cómo las demás personas van a ver mi trabajo o mi estudio o de pronto lo que yo adquirí en conocimientos, cómo lo voy a reflejar en una buena profesión. Entonces ahí Tati, también sí, yo lo hablamos veo sobre de decretos. Tati, yo veo eso como, yo creo que pues porque es un decreto que yo creo que, ¿de qué año me dices que era? 1996. Yo creo que antes los docentes no tenían el mismo contexto de investigue y llénese de conocimiento para que usted se refiera en cuanto a sus alumnos de acuerdo a su conocimiento, sino que los docentes de pronto antes era como algo diferente, aprendan a sumar, a restar y vaya y enseñe y ya. Pero a partir del Ministerio de Educación y esas leyes y esos decretos es que se ha venido forjando que nosotros seamos profesionales, que tengamos que investigar, que tengamos que indagar, que seamos, o sea, que tengamos como evaluaciones y Que ya esas no se cosas. siga una De pronto no. secuencia, como que siempre lo mismo, sino que ya se haga algo nuevo. Y lo que decía Caro ahorita, o sea, yo considero que uno se tiene que ir, o sea, usted no terminó su carrera profesional y por ser docente se quedó con esa carrera profesional. No, usted tiene que llevar el conocimiento porque es que generación tras generación va cambiando. Y en este momento no es lo mismo en el 90 no se manejaba el internet. Entonces a mí me educaban con tablero, el tablero verde con la tiza. Pasó del tablero verde al tablero blanco con marcador. Y ahorita venimos a ver pantallas virtuales y videos en el... Entonces, no es lo mismo las personas que tienen
no sé, 50 años siendo profesores, o bueno, 50 años no, que tienen 50 años y que son docentes hace tantos años, a la educación que venimos nosotros emergiendo. Entonces, si ellos no se capacitan para dictar clases de esta manera, pues tenemos que estar en constante aprendizaje, no solamente mostrarle a los niños que tienen que ir aprendiendo, sino que nosotros también tenemos que regirnos a eso, porque pues ¿cómo decirlo? El tiempo hace que las cosas cambien, que no sea lo mismo. Y que ahí es un reto también para nosotros porque obviamente venimos de profesores que dices tú a la antigua, Claro. enchapados a la antigua, y ya ahorita nosotros estamos en una época, en una etapa donde ya las cosas tienden a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Que aprendemos nosotros y aprenden los docentes y es ahí donde se confabulan y pues se espera crear como nuevas enseñanzas. Claro, porque ahorita hoy en día, digamos, los niños aprenden más realizando, digamos, como juegos y dinámicas que como lo hacíamos nosotros antes, que era consulte esto y tome lo otro. Entonces, digamos, a mi hermana le tocó, digamos, era leer libro. Ahorita a ellos no les puede pedir una investigación y ellos lo van a encontrar ahorita, pues con la tecnología es muy fácil. Pero digamos, lo que digo es que antes nosotros, el profesor era copie y escriba, copie y escriba. ¿Y qué es esto y qué es lo otro? Ahorita los niños aprenden más es lúdicamente, realizándoles una actividad más creativa, digo yo. Sí, hablaba también de que tenemos lecciones de experiencia y el texto también, o sea, mencionaba la importancia de aprender prácticas significativas, de construir conocimiento desde lo colombiano y de acuerdo al sistema de educación de otros lugares. El reconocimiento social que nos están dando a nosotros como educadores. Por eso es que paro tras paro tras paro, porque es que tenemos que fomentar yo soy profesor, yo soy educador y estoy peleando también por mis derechos, porque pues este rol, aunque es tan importante porque llevamos los niños a lo que decía Caro, a que comiencen a ver una visión de qué quieren ser en el futuro, pues somos yo creo que de los profesionales más pagos, más bajos en sueldo. Creo que los profesores son los que tenemos el sueldo más bajito, porque pues a comparaciones con profesiones como ingenieros, como doctores, ellos tienen sueldos de 6 7 8 10 millones. Cuanto a un profesor, seguimos con un poquito más del mínimo y tenemos una responsabilidad gigante, que es encaminar a los niños hacia un futuro. Sí, y Kate, y si lo vemos de esta manera, ninguna profesión se forja o se forma sin un docente, ninguna, absolutamente ninguna. Es que aún incluida la de nosotros mismos. Debemos siempre tener un docente que nos encamine, nos lleve hacia el conocimiento, hacia pensar y accionar sobre nuestras propias profesiones. ¿Se imaginan por ejemplo, un médico que no hubiera pasado por un docente así fuera de preescolar? No sería médico. Y nos damos cuenta, nosotros somos, o sea, somos la base fundamental para la construcción de una sociedad. Y si lo miráramos detalladamente y fuéramos conscientes con la ley, ¿sí?, de educadores, la misma ley cuando evalúa al docente, ¿sí?, para poder escalafonar, poder subir, ahí dice, usted debe seguirse formando. Y la institución educativa donde usted está también tiene la obligación de capacitarlo, sea con talleres, sea con diplomados, sea colaborando económicamente de alguna manera, patrocinando las maestrías, los diplomados, ¿sí? Porque eso da la garantía de que el profesional, se supone, sea mucho mejor a futuro. Que muchas veces, lo que decía Kate, muchos por la edad, otros porque ya tienen un contrato fijo, digámoslo de esa manera, paran ahí, ¿sí? Se conforman. Muchas veces eso es lo que pasa. Somos conformistas con lo que tenemos. Y la misma ley está diciendo, oiga, profesor, si usted quiere tener un poco más, también edúquese, Es merece. fórmese, ¿sí? O sea, y como todos, nos pasamos la ley por la galleta. Y son muy pocos los docentes que uno ve, o sea, en gran porcentaje, que siguen su formación y no lo hacen solo por ellos, sino por los niños que
que están formando, los adolescentes que están formando, o de pronto en las universidades donde están trabajando. Y es que ahí también es lo complicado, Caro, porque digamos, no sé, yo terminé mi profesional y yo quiero seguir estudiando, pero es más dinero, es más tiempo. Lo que decía Kate, nuestra profesión está muy mal paga. Entonces yo, no sé, digo, no, hago una maestría, pero para ganarme un poquito más. Entonces ya empieza uno como a decir, ¿para qué o por qué lo hacemos? ¿Sí me entiendes? Entonces es ahí donde dices tú, se pasa uno la ley por la galleta, porque uno simplemente terminó la profesional y ahí se quedó, Sí, por más Tati, de que uno quisiera. discúlpame, yo me baso es en el docente que es que está trabajando en colegio público, ¿sí? Porque el Ajá. decreto, sí, recuerda que el decreto va hacia el docente público, no hay regulación para docente de colegio privado, ¿sí? Porque yo digo, si fuera una regulación tanto para el público como para el privado, obligarían primero a los colegios privados pagar el escalafón en que está su docente, exigirle a su docente que se forme, pero como no hay no les aprietan, digamos así, las tuercas ahí, pasa lo que dice Tatis. Obvio, si yo no gano ni siquiera el escalafón, me queda difícil una mamá como Kate que pronto tiene sus 2 hijos, es mamá sola, le queda complicado seguir un sistema de formación por sí misma. Mientras que si nos damos cuenta en el sistema público, ellos tienen la ventaja de los patrocinios, ¿sí? Entonces, es como ese contrapeso, o sea, a veces los profes tienen la facilidad de la pública y no aprovechan eso que el mismo Estado les está ofreciendo. Es muy cierto lo que dice Caro. Digamos que ahí vemos que hay unos lineamientos donde a las universidades se acreditan si es de alta calidad en programas como las licenciaturas, en programas como maestrías o doctorados. El lineamiento para la acreditación de alta calidad del programa de maestrías o docencias del Conjunto Nacional de Acreditación en mayo del 2010 cambió. El lineamiento para la educación superior a principios del Plan Decenal de la Educación 2006 también hizo unos lineamientos para la educación superior. O sea, se supone que se basan sobre un mismo régimen, pero o sea, no todos los pueden cumplir de la misma manera. De acuerdo a lo que nos pasaba hace poquito, si nos acreditaban la licenciatura o no, porque digamos que como tal el Ministerio de Educación decía como, pero es que ¿cómo están aprendiendo ellos? O sea, ¿de qué manera nos garantizan que ellos están aprendiendo? Y es difícil verlo. Pero pues ellos no se ponen en los zapatos de, pues, marica, usted genera su propio conocimiento, porque si usted quiere promover, tiene que generar un conocimiento, tiene que leer, tiene que investigar, tiene que... Y eso era lo que digamos que de pronto no veían ellos posible, porque pues nuestra licenciatura es más de práctica. Si vemos como tal, yo he visto el conocimiento, no es tanto en la práctica, digamos que sí, obviamente se rige a que digamos que vemos fútbol, baloncesto, voleibol, pero como tal, materias diferentes nos están generando un conocimiento, digámoslo así, muy amplio. Además, digamos que yo conozco, digamos, en la licenciatura de educación física, en la pedagógica, y tengo compañeras, digamos, en el instituto que trabajan conmigo, y que hemos visto, digamos que yo estoy viendo alguna materia y estoy como tomando nota de lo que es esto, y mi compañera X, o sea, como que queda, ¿y eso cuando lo viste? Y son personas que están viendo, o sea, que vieron y que ya son graduadas y vieron esas materias presenciales. Entonces, la acreditación no está en cuanto a la institución, sino en cuanto a la gente que se está graduando verdaderamente. O sea, la acreditación la debe tener la universidad de acuerdo a que tenga los lineamientos, pero la gente que está graduando sí tiene la capacidad o no, o si está generando el conocimiento, porque yo decía, tengo compañeras que en serio son profesionales, pero no dictan una clase de actividad física. O sea, no tienen el parámetro, no tienen La paciencia. como el amor, la paciencia para eso. Y uno dice, pero usted ya es licenciado, sí, ya soy licenciado, bueno. Y generar conocimiento o un discurso o un debate con ellos es como hablar y hablar, y ellos como, ah, sí, ah, y uno como, todo depende de uno, creo yo, que quiera de verdad generar ese conocimiento. Sí, es muy cierto, Kate.
Lo que pasa es que, bueno, digamos que eso también influye en los sistemas de aprendizaje, ¿no? Lo que tú dices, nosotros debemos aprender, es un aprendizaje más autónomo, ¿sí? Nosotros en nuestro sistema no nos quedamos solo con lo que nos entrega la universidad, sino también debemos indagar, porque la misma universidad hace que uno tenga que indagar, tenga que buscar, tenga que leer, tenga que estarse formando todos los días, ¿sí? El profe puede tener un tema, pero el mismo profe dice, vamos a investigar porque, no sé, la siguiente actividad contiene tal tema. Entonces eso hace que uno genere, yo me basaría en hábitos, digámoslo de esa forma, en el hábito de que usted se forma por sí mismo. Mientras que en la presencialidad, como siempre están el mismo tema, el mismo tema, el mismo tema, no producen, no hay producto, digámoslo de esa manera, hasta que ellos se vuelvan, o sea, dependan siempre del docente para tener un aprendizaje. Yo lo veo sobre esa manera. Y si vamos a la práctica docente, muchos docentes se quedan en ese mismo sistema, en que yo me quedé con lo que la universidad me provee y con eso es suficiente, ¿sí? Sabe, por ejemplo, nosotros, la fase inicial, la fase central y la fase final, y ya con eso se quedó para poder implementar una clase. Y no, la clase tiene sus procesos, tiene muchas dinámicas que van variando según el estado de ánimo, bueno, tantos factores que pueden sobrevenir en el momento. Entonces, hace que nosotros, o no sé, o a mí me pasa en lo personal, yo observo mucho más rápido las situaciones dentro de mi clase y las detecto de pronto más rápido que el que está acostumbrado al mismo proceso, a seguir el lineamiento, y no salir de esa zona que está. Entonces, lo que dices tú, la acreditación no la hace solamente la institución educativa y la calidad de los docentes que tenga. Obvio, es importante tener un docente de buena calidad en cualquier institución educativa de cualquier nivel, da una buena garantía, pero esa garantía hace que el estudiante también vaya un poco más de lo que se supone que un currículum tiene para ese tipo de formación. Sí, muy cierto. Bueno, no sé, me gustaría como, ¿qué aporte, o sea, qué ven ustedes en cuanto al Ministerio de Educación Nacional? O sea, ¿cómo lo ven como autoridad nacional en cuanto a la educación, en cuanto a que son las encargadas de una formulación de políticas? ¿Cómo lo ven? O sea, ustedes pónganse en su rol, no como estudiante en ese momento, sino como docente. ¿Y ustedes cómo ven este Ministerio de Educación Nacional en Colombia? O sea, sí, no, ¿qué le falta? ¿Qué pueden Es, decir de ello? pues en mi caso me parece que está bien, porque como todo deben haber normas, políticas y cosas que como nosotros, como docentes, en este caso no estudiantes sino docentes, tengamos que seguir acorde a lo que se dice ahí. Pero lo que hablábamos ahorita, lo que decía Caro, de por sí hay muchas cosas que se pasan por la galleta, que no se hacen, que no se cumplen, muchas veces no por el docente, sino de pronto por la institución, por cómo se va cosas, digamos que en este caso me parece que es muy chévere y está bien, pero sería aún mejor si todo se rigiera como es, o sea, como dice ahí. Y supongo que si se hiciera de esa manera, habrían muchos mejores docentes, habrían muchas más instituciones buenas y todo en la educación sería un poco más diferente. Si se hiciera todo acorde como dice ahí, pero claramente no pasa, entonces pues me gustaría, o no sé, en mi caso, cuando ya esté de docente, poder cumplirlas, porque así mismo también sé que voy a ganar yo y va a ganar la nación, y en este caso, pues los niños que son los que vienen detrás de nosotros como docentes. Claro, y digamos que pues uno sabe que digamos que el colegio es como el segundo hogar, ¿no? Pero también siento que pues hay como que docentes que no, digamos, en mi caso, yo tengo compañeros que, claro, la institución nos pide que realicemos cursos, que eso, que, claro, y entonces, pero hay compañeros que no lo hacen, que por pereza, que entonces ahí es donde está el docente, que porque no lo hace, porque son obviamente como criterios que nos piden a nosotros.
Y también pienso que todavía falta como, que ahorita están como que contratando docentes porque sí, más no porque tengan, digamos, esos criterios y esos requisitos que hemos estado hablando, que ha hablado pues Caro, Katy y Tatis. Bueno, yo sí me basaría primero en retomando lo que les había dicho de la regulación de la educación tanto pública como privada, en las garantías al docente. Yo pienso que esa regulación no debería ser únicamente de, del Estado, sino si usted es un colegio privado, también debería cumplir los mismos requisitos o similares a los que tiene un docente eh, del Estado, ¿sí? Por ejemplo, eso, las garantías de, no sé, hacer convenios los colegios privados con universidades, con lo que fuera, para que el docente se siga formando, primero. Segundo, no solo el Estado debería darle oportunidad al docente del Estado para presentarse a las becas estudiantiles. Si se dan cuenta, los profes del Estado, ellos se pueden presentar a las becas que ofrecen el mismo Estado, porque trabajan para el Estado. Pero el profe de colegio privado queda ahí. Y no debería ser única y exclusivamente de ellos, sino para todos. O sea, cualquier profesional en el área de educación debería tener ese derecho de presentarse, así como pagamos el PIN para presentarnos a los concursos, también deberíamos tener esos mismos derechos. Preséntese a esta tal universidad, hoy tiene convocatoria, no sé, para una maestría. Presente su prueba, presente, si usted pasó, el Estado debería apoyarlo, no solo por ser usted docente de Estado. O sea, pienso que en eso sí faltaría un poco más de regulación e igualdad, porque el profe de colegio privado de un grado primero va a ser lo mismo que el profe de Estado de grado primero. Tiene que cumplir con los mismos currículos y estándares de educación, porque si vamos a hablar del estándar de educación, rige para colegio público y colegio privado. Ahí no hay diferencia, ¿sí? Si nos damos cuenta, ahí no viene la diferencia, pero sí en el trato que se le está dando al docente. Entonces, ahí en eso sí entro yo como a diferir con la ley. Sí, no, Caro, y mira que si lo vemos, yo tengo un conocido que se graduó como tal de una universidad privada, hizo una especialización en una universidad privada, y aquí vamos a la política, que así uno no lo quiera ver y no la vea de la misma manera, la política y la palanca en Colombia tiene mucho poder, porque mi compañero está haciendo una maestría en la pedagógica que lo peleaban, digamos, personas de la pedagógica, compañeros de la pedagógica, decían como una persona que, bueno, ahí sí lo que tú dices, él tuvo como, como un privilegio que ni siquiera la han tenido los mismos estudiantes de la pedagógica, que fue entrar a hacer, bueno, hacer de planta, ¿cómo decirlo? No de planta, sino como profesor allá, no, profesor no, él es como algo del talento humano de allá de Okay. la pedagógica. Y por ser de esa área, tiene el 90% de descuento en la maestría en la misma pedagógica. Entonces, digámoslo así, no lo vemos como, bueno, todos tenemos el mismo privilegio, porque yo sé que yo termino, hago mi especialización y me voy a presentar a la maestría y voy a tener de pronto peros y económicamente va a ser más difícil poder pasar, pues al lado de otra persona que se haya graduado en la misma pedagógica. Pero como esta persona está políticamente constituido y metido ya, entonces ya ahora sí, venga, le abrimos el campo y venga y entre de una. Entonces yo digo que el sistema educativo también está fallando en esas cosas. No es lo mismo para todos, sino que podemos ver que la política también hace que hasta en la educación uno pueda seguir o no pueda seguir, porque a todas las personas no les van a dejar hacer una maestría. Pero pues si yo tengo mi tío político o tengo mi familiar que me sube, entonces ahí sí, no venga que usted sí pasa fijo. Eso no es como que sí puede, sino que ya está haciendo su maestría ya. Entonces Es que eso tampoco de es ahí sí, como justo. dice el dicho, lo único fue de la palanca no estar dentro de ella. Pues por eso hablaba yo de eso, de la regulación respecto a un concurso, ¿no? O sea, todos deberíamos tener siempre, ser
o sea, ser evaluados de alguna u otra manera, ¿sí? Para saber si usted tiene la capacidad de estar allí, de poder adquirir ese privilegio, digámoslo de esa manera, que el Estado está dando, sin necesidad de pasar Sí, claro. con los amigos que están. Sí, estoy de acuerdo con exactamente lo que tú dices. O sea, si van a hacer una maestría y se presentan, debería tener toda la población, sea graduado de una universidad pública o de una universidad privada, las mismas garantías de poder pasar. O sea, las mismas condiciones, o sea, las mismas características. O sea, usted pudo haber eso. Pero si a todos les van a hacer una evaluación y los van a regir por lo mismo, porque todos estudiaron exactamente lo que tú dices, lo mismo, un mismo currículo, porque venimos a hablar de que nosotros tenemos un currículo en cada área. Entonces, si yo soy licenciado en educación física y hay un licenciado en educación física de una universidad pública, pues los dos tenemos lo mismo para presentarnos. Que el que genere en la entrevista, en la evaluación, en cómo se mida para poder ingresar, pues ya es otra cosa, pero deberíamos tener las mismas posibilidades. Ujú. Sí. No sé, quieren poner otro tema de discusión, Caro, Kim, Tatis. De mi parte no, Katy. No, yo creo que ya abordamos Sí, no. un poco lo que dice la ley y las garantías como docentes. Entonces yo pienso que, bueno, para concluir el tema, pues es fundamental, primero, conocer la ley. Dos, hablar del amor a la profesión, ¿sí? La responsabilidad que tenemos, tomarla como tiene que ser, como educadores que construimos una sociedad, ¿sí? Suena bonito y todo, pero es la realidad. Nosotros construimos la sociedad, sea sociedades pequeñas como desde el hogar en adelante. Entonces, pienso que es importante que también el Estado y nosotros como docentes, primero hagamos cumplir la ley, segundo, nos den mejores garantías, tanto al sector privado como al sector público. Y lo que tú dices, no es tanto hablar del término de la política, sino del politiquero, que se acabe, sería como lo ideal, ¿no? La igualdad ante todo como profesionales. Sí, muy cierto, Caro, lo que tú dices es cierto, que se acabe el politiquero, porque política estamos haciendo nosotras cuatro en cuanto a una discusión, en cuanto a los conocimientos que tenemos, en cuanto a lo que vimos en clase. Esto es política, es una discusión en cuanto a un tema, pero que sí se acabe la politiquería, el político vendido que nos hace ver mal, que es como tal un debate o política en conjunto, digámoslo así. Sí, no siendo más, pues creo que abordamos los temas y diste las conclusiones en cuanto a los temas. Y entonces, chicas, muchas gracias. Agradecerles por el tiempo. Creo que nos excedimos un poquito, pero pues estuvo chévere la práctica, la plática. Gracias, chicas. Gracias, Gracias. chicos.